Hoy vamos a tratar el tema de la monarquía divina de los incas. Y para poder aclarar en qué consiste, voy a permitirme hacerles una breve introducción acerca de los distintos sistemas políticos que existen y cómo encajan dentro de este sistema la monarquía divina de los incas. Muy bien, nosotros estamos acostumbrados a que nuestro sistema político, el que estamos más familiarizados, es el sistema democrático. El sistema democrático viene de la época de los griegos. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es un sistema donde hay una división de poderes, pero el poder que tiene más preeminencia es el poder ejecutivo. Junto con el poder ejecutivo le sigue el poder legislativo. Aparte de eso, tenemos el poder judicial y tenemos el poder electoral. Estos son los distintos poderes que fluyen, pero hay hasta implícitamente un quinto poder que es el poder de los medios de prensa. Pero formalmente lo reconocido en la Constitución son el ejecutivo, el legislativo, el electoral y el judicial. Pues bien, ya sabemos nosotros que en el poder ejecutivo lo que se nombra es un presidente y el presidente deviene de la competencia de distintos partidos políticos que nombran a sus candidatos y en un proceso electoral se elige quién es el que va a dirigir los destinos de la nación. El poder legislativo es el que dicta las leyes y fiscaliza al poder ejecutivo. Pues bien, hay sociedades en que se reparte el poder entre el ejecutivo y un sistema monárquico, como es el caso de Inglaterra, es el caso de España, por ejemplo, ¿no? Donde por un lado tenemos que el rey gobierna, pero en realidad es una figura más decorativa, figura como una representante de la unidad de la nación. Pero de todas maneras, como es en el caso de Inglaterra, tiene que haber una comunicación estrecha entre el monarca y el primer ministro, que es el que representa propiamente el sistema democrático de la sociedad, porque el primer ministro es nombrado a través de un proceso electoral. Y es en el caso de Inglaterra, por ejemplo, el primer ministro tiene que reunirse semanalmente con el monarca para poder debatir determinados problemas de la sociedad. Hay otros sistemas monárquicos que existen en distintas partes y yo acá me voy a referir al que me ha inspirado para el estudio de la monarquía divina de los incas. Este es un trabajo que hizo el investigador holandés, historiador podríamos decir, Henry Frankfurt, en su libro La divinidad y los dioses. Él hace una comparación de sistemas monárquicos en el Medio Oriente. Compara el sistema monárquico de los egipcios a través del faraón, el sistema monárquico en Mesopotamia, el sistema monárquico en Israel. Y logra establecer lo siguiente, que en el caso de los egipcios, el monarca está al mismo nivel que los dioses. Es una monarquía sagrada, es una monarquía divina, y el monarca está al mismo nivel de los dioses. Cuando se les representa en la iconografía, se les representa a la misma altura que los dioses. El faraón no es más pequeño que los dioses, está al mismo tamaño, mientras que en el caso de la monarquía sagrada de Mesopotamia, si bien el monarca tiene
poderes religiosos, su posición en el conjunto de la sociedad es más al nivel de los seres humanos, más a un nivel terrenal. El monarca mesopotámico implora a las divinidades para poder lograr conseguir alguna acción política que deba desarrollar, mientras que el faraón simplemente se dirige en términos de igualdad a los dioses. Él de Mesopotamia implora como el resto de los seres humanos. Entonces es representado a la misma altura que los seres humanos. Bueno, en el caso de los incas, yo me he permitido hacer una comparación también con las monarquías que existieron acá en Sudamérica y en Mesoamérica. El caso de los incas es el caso más representativo. No hay otra monarquía en el caso de Sudamérica. Es el monarca supremo, es el inca. La monarquía de México es equivalente a la monarquía que tuvieron los mesopotámicos. Es decir, es una monarquía donde el rey está al mismo nivel que los seres humanos. La monarquía maya está en un nivel intermedio. Es divina. El monarca maya, que es el Ahau, él está casi al nivel de los dioses, pero no llega a tratarse de igual a igual con los dioses, como sí fue el caso de los incas. Para comparar con los aztecas, yo he seleccionado una cita de los historiadores Geoffrey Conrad y Arthur Demeres. Ellos dicen lo siguiente, y creo que aclara bien las diferencias entre México y el Perú. Los vivos mueren para alimentar al sol, y los muertos viven para gobernar una nación. ¿Por qué los vivos mueren para alimentar al sol? Porque entre los aztecas la forma de poder conseguir los deseos del rey era a través de los sacrificios que le hacían al sol. Hacían cantidad de sacrificios humanos. Mientras que en el caso del Perú, el caso de los incas, los sacrificios se hacían más bien para conservar la salud del inca, porque el inca era el que debía de tener el poder de establecer el orden en la sociedad. Y los sacrificios eran fundamentalmente de niños. Y los incas incluso podían ser mantenidos como incas cuando morían. Y por eso es que los momificaban. Y es interesantísimo y quedan asombradísimos los españoles cuando llegaron el trato que se daban entre las momias, como las momias de los incas, los antepasados de los incas, se visitaban unos a otros y se trataban como si fueran seres vivientes. Pero además el inca tenía un don especial, el don de la ubicuidad. Podía estar en dos sitios diferentes al mismo tiempo a través de un sistema que desarrollaron de los hermanos o huaujes. Cada inca tenía una figura que lo representaban, y esta figura que la hacían de yeso, que la podían hacer de barro, le incrustaban pelos del inca, le incrustaban las uñas del inca, y entonces de esa manera partes del cuerpo del inca que vive es adosado a estas figuras para darles mayor sacralidad, esa sacralidad que le permitía que el inca vivo pudiese estar en un sitio determinado comandando a sus tropas, y su hermano el huauge podía estar en otro sitio comandando aparte de las tropas, enfrentándolos. Así que el mismo inca estaba
en dos sitios al mismo tiempo, uno en vida, el otro en una representación que alcanzaba el mismo carácter del Inca porque se le veneraba igual que a un Inca. Así que esta es una de las características, y acá hay una descripción que nos hace sobre la sacralidad del Inca, según el cronista González de Oviedo. Dice: los cuales, como llegaban delante de Atahualpa, le hacían grandísimo acatamiento, besándole los pies y las manos, y él los recibía sin alzar los ojos, aún a mirarlos, porque su gravedad o grandeza de este príncipe era muy grande y la audiencia de sus súbditos conforme a ella. No escupía en el suelo. Cuando gargajeaba o escupía, poníale una mujer la mano y en ella escupía escupía su saliva, y a ella recogía los cabellos que se le caían por el vestido. Los tomaban las mujeres y los comían, los pelos los comían las mujeres. Y sabido porque hacía esto, escupir lo hacía por la grandeza y los cabellos lo hacía porque era muy temeroso de que pudiera ser hechizado. De tal manera que la única debilidad que tenía el Inca era estar sujeto a los peligros de los hechiceros, los que podían hacer un hechizo tomándole un pelo o cualquier parte del cuerpo, una uña del Inca. Ese elemento del Inca lo utilizaban ellos para hacer esa magia que se llama la magia por contacto. Magia por contacto, donde una parte del cuerpo es utilizado por el brujo, por el hechicero, para hacerle un maleficio al propietario de esas uñas, al propietario de esos pelos. Y entonces se protegían con estas mujeres que se comían a estos elementos del cuerpo humano. Hay una distinción que hace Huamán Poma entre lo que es un rey y lo que viene a ser un monarca. Para él, el Inca ingresa a la categoría de monarca porque el monarca dice: los reyes tienen jurisdicción, ellos pueden gobernar un área determinada, pero el monarca no tiene jurisdicción, sostiene en sus manos el mundo. O sea, tal es el poder que tiene el Inca, que el universo, el mundo entero está en sus manos. Y es por eso que imploran al Inca cuando hay un terremoto, cuando hay temblores, porque los temblores se asociaban con los cataclismos, que eran los pachacutes famosos que ocurrían cada cierto tiempo. Y entonces el único que tenía la capacidad de poder enfrentar estos cataclismos era el Inca, porque el Inca sostenía en sus manos al mundo. Ya hemos visto en algunas sesiones anteriores cómo es que se piensa que la conquista fue un gran pachacute, un cataclismo, y el único capacitado de poder enderezar ese cataclismo, que tenía la capacidad de poder reencontrar el orden que se había perdido, era el Inca. El Inca era el que podía tener ese poder, pero como había ya el Inca fallecido, ya no teníamos a Atahualpa, entonces Huamán Poma proyecta la imagen del Inca en la figura del rey de España o en la figura del Papa, de tal manera que cuando representa al Papa o representa al rey, lo representa sobre todo al Papa con el universo en sus manos, con un mundo en la mano. Una característica que tiene
el Inca es que media entre los opuestos complementarios. Sabemos que los incas dividieron el universo siempre en dos mitades. Así como el Cusco estaba dividido en Hanan Cusco y Urin Cusco, todo espacio unitario estaba dividido en estos opuestos complementarios. La dualidad marcaba la unidad de un espacio determinado, pero el que ejercía la capacidad de poder equilibrar entre estos dos opuestos complementarios era el Inca. Desde ese punto de vista es muy parecido al sistema que existía en la China. En la China estaban divididos también el imperio y el mundo en general, el cosmos, en dos principios, el principio del yin y del yang. Y el mediador del yin y el yang era el Tao, pues el emperador chino era la encarnación del Tao, tenía la capacidad de poder equilibrar entre estos opuestos complementarios. Esa misma característica la tenía el Inca. Es por eso que cuando Guamán Poma lo representa siempre al medio de dos personajes, uno que representa el Hanan y el Urin, y también los múltiplos del 2, que son 4, que representaban el Chinchay suyo, el Coya suyo, el Conti suyo y el Anti suyo. Esos 4 suyos eran simplemente el múltiplo de la oposición complementaria que existía entre el Hanan y el Urin. Pero cuando los presenta, lo dibuja al rey, entonces pone al conjunto de los personajes que tienen jurisdicción en un espacio determinado. Por un lado, un representante del Hanan Cusco y un representante del Urin Cusco, y luego un representante del Chinchay suyo, un representante del Anti suyo, un representante del Coya suyo y un representante del Conti suyo. Y al centro está la figura del Inca, que enfatizando la idea de equilibrador del universo. Un tema que los investigadores no han reflexionado con gran profundidad es el origen del concepto Inca, de dónde viene Inca. Desgraciadamente, los vocabularios no dan una definición en qué consiste el Inca. Mientras que los mexicanos sí fueron más precisos en definir qué cosa era el ajau, el nombre del término que se le daba al rey, o al tlatoani, que era el rey azteca, que eso quiere decir el que habla. En este caso de Inca hemos tenido que deducirlo como una hipótesis posible, un descubrimiento que hizo un profesor de la Universidad del Cusco, el doctor Jorge Flores Ochoa, de un instrumento mágico religioso que se encuentra, hay veces, en la naturaleza. Es lo que se denomina enjaichu. El enjaichu es una piedra que posiblemente pueda ser una piedra que se haya desprendido de un meteoro, en fin, pero al cual se le otorga un valor absolutamente sagrado y tiene que ser guardado con mucho cuidado cuando no se le utiliza en los rituales, como pueden ser los rituales de la marcación del ganado o alguna ceremonia de carácter agrícola. Tienen que guardarlo con hojas de coca, porque es tan sagrado, tiene que estar rodeado de un elemento sagrado, y eso es la hoja de coca, que es considerada como una planta muy sagrada en el mundo andino. Y entonces, enjaichu podría ser estar asociado con el término inca. Lo que pasa es que la E la transformaron en I, se podía transformar en I, y entonces
el Inca podría derivar de esta figura religiosa que se llama el Enjaichu y que es utilizado en muchísimos rituales y que propicia la buena suerte, propicia la alta productividad, etcétera, etcétera. Así que esta es una característica. La otra característica es que al Inca se le asocia con una serie de figuras sagradas, como por ejemplo una que es muy importante, que es Guanacauri. El cerro Guanacauri, que es donde llegan los hermanos Ayar antes de fundar la ciudad del Cusco, y uno de ellos se transforma en una piedra que es Ayarucho, ¿no? Y Guanacauri es el punto de donde se puede distinguir todo el valle donde se desarrolla la ciudad del Cusco. Pero aparte de que al Inca se le dice Guanacauri, cuando muere se le denomina Illa. Illa es el nombre que se le da al rayo, y el rayo es una divinidad que es secundaria con respecto al sol. Cuando se hace la representación de la jerarquía religiosa, Huamán Poma los dibuja y pone en primer lugar al sol asociado con el Inca, luego pone a la luna asociada con la Colla, la luna Quilla, y luego el Illa o Illapa asociado con el príncipe heredero. Entonces Illa puede tener este doble valor. A las momias se le dice Illa, al príncipe también se le dice Illa. Otro atributo que tiene es que se le identifica con las montañas. Y el cronista Fray Martín de Murúa tiene un dibujo donde se destaca la homologación entre el Inca y la montaña. Y la montaña, según lo estudió el célebre historiador Mircea Eliade, las montañas son los ejes del mundo, axis mundi, es el punto de comunicación entre el cielo y la tierra. O sea que el otro atributo que tiene el Inca como ser sagrado es el mediador entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y eso está clarísimo en este dibujo de Murúa. Pero también el Inca está asociado con una serie de atributos que destacan su calidad especial en la sociedad. Uno de esos atributos es que él tiene que utilizar como corona, una especie de corona, la mascaipacha. La mascapaicha es un tejido de corte trapezoidal que le cae en la frente hasta casi llegar a las cejas. Es de color rojo y tiene dos partes. Una parte con distintivos como tocapus, que son motivos geométricos, y la otra parte es una tela muy fina de lana, de la mejor lana, casi como seda, posiblemente de vicuña, de color rojo. Desgraciadamente no ha sobrevivido ninguna mascaipacha y solamente tenemos las referencias que nos dan los cronistas acerca de este atributo que se le otorgaba al Inca. Pero además el Inca tenía la capacidad de poder ser llevado en andas. Lo llevaban en unas andas para distintas ocasiones. Tenía andas para cuando salía de paseo con su esposa, tenía andas para cuando iba a la guerra. Eran especiales las andas que tenía el Inca y solamente determinadas personas podían llevarlos. Hay un dibujo de Huamán Poma en la obra de Murúa donde quienes cargan el anda son los representantes de los 4 suyos.
un lado es cargado por el de Chinchaysuyo, otra esquina es cargado por el de Antisuyo, otro por el de Collasuyo y el otro por el de Chinchaysuyo. Aparte de las andas, el otro atributo que tiene es que, siendo la persona más sagrada, está en la cúspide de la jerarquía que existe en la sociedad. Y como miembro de la cúspide, como personaje de la cúspide que está al nivel de los dioses propiamente, porque él se trata en términos de igualdad con las divinidades, él puede tener el mayor número de mujeres. Él puede tener 800, 900, 1000 mujeres inclusive. Pero de todas maneras, él es el único que tiene el atributo de poder casarse legítimamente con una hermana. Ahí hay una analogía con los faraones, una hermana de padre y madre, o con una prima hermana. Pero aparte de esta mujer, que es a la que se le llama la Coya, la mujer principal, y de la cual nace el heredero, el que va a ser su sucesor, tiene estas otras mujeres con las cuales tiene una serie de hijos secundarios, que no tienen la jerarquía que tiene el hijo con la Coya, que se va a convertir en el heredero. Ahora, eso no quiere decir que haya una regla especial para nombrar al heredero. No es que existiese el mayorazgo. Se tenía que probar la habilidad del príncipe para ver si él era digno de poder ser el sucesor del Inca. Y entonces, al que se perfilaba como sucesor del Inca, se le ponía una mascapaicha no de color rojo, sino de color amarillo. Entonces ya podía verse desde la adolescencia. Sobre todo esto se destacaba cuando hacían el ritual del huarachico, que era un ritual de la adolescencia donde le ponían unos pantaloncillos, unos pañetes, ¿no? Y se le abrían las orejas, porque el otro atributo que tenían los nobles incas eran el que se les pusiese en los lóbulos unos aretes, ¿no?, que eran gruesos y que se iban ensanchando y le iban ensanchando el lóbulo. Por eso es que los españoles, cuando llegaron, los llamaron los orejones, Ahora, el que tenía la oreja más ancha, el lóbulo más ancho, ese era el Inca nuevamente, ese era el que tenía el atributo de poder utilizar el arete más ancho, aretes que eran de oro, que eran unos tacos, unas especies de tacos redondos, circulares, que se introducían en el lóbulo. Luego hay que destacar que cuando él se asentaba y conferenciaba con el resto de sus súbditos, él tenía el asiento, el dujo era el nombre que se le daba asiento, que era el más alto y era un dujo de oro, era un dujo con una serie de decoraciones de oro, era el dujo más importante que existía. Nadie podía tener un dujo como el que utilizaba el Inca. De tal manera que ese era el otro atributo importante. Ahora, todo personaje que se acercaba al Inca tenía que acercarse con una carga en la espalda y no lo podía mirar al Inca. Solamente podían mirarlo los que estuvieran con una jerarquía muy alta, pero el resto de los nobles que no tenían la jerarquía adecuada solamente podían estar viéndolo, pero indirectamente, con la mirada baja. Es por eso que en las representaciones que se hace actualmente en las
fiesta de la muerte de Atahualpa en distintas partes, al Inca lo presentan con un velo, porque no lo podían ver la cara. No, era tan sagrado que era incapaz de que podérsele ver. El Inca tenía que estar cubierto. El Inca tenía una agrupación social que se le asociaba, y eso se llamaban las panacas, la panaca. La panaca era como un ayu, pero un ayu sagrado, era un grupo social de carácter simbólico en donde estaban sus parientes más cercanos. Habían 10 panacas, y esas panacas estuvieron asociados con 10 incas, se dice. Y se creía durante mucho tiempo, y esto sobre todo enfatizado por el virrey Toledo, que cada inca se sucedía uno tras otro. Entonces empezó con Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui. Luego viene la dinastía de los Hanan Cusco, con Inca Roca, Yaguarhuaca, Viracocha, Pachacútec y Tupac Inca Yupanqui. Ahí están los 10 incas, ¿no? 5 por Hurin Cusco, 5 por Hanan Cusco. Y se pensaba de que estos incas, cada uno cuando asumía el trono, creaba su panaca. Pues hemos ido estudiando a fondo y a través del sistema de los seques del Cusco, que eran unas líneas imaginarias que salían del templo del Coricancha, se ha logrado determinar que en realidad esos 10 aparecieron simultáneamente. Entonces, los incas no se sucedieron. El que ocupaba la posición de inca era el que estaba asociado con la panaca de Tupac Inca Yupanqui, que se llamaba el Cápac Ayu. Por eso es que las dinastías de los incas se llamaban las Cápac Cuna, porque todos los incas, cuando gobernaban, ellos formaban parte de esta panaca. Y sus parientes, según el grado, la distancia parental que tenían con el Inca, se distribuían entre las distintas panacas, las otras 9 panacas que quedaban, y donde en una iba el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y los parientes de cada uno del Inca gobernante. Esto es un punto que es muy importante que lo tengamos presente porque no aparece en otras sociedades. Es una peculiaridad que tiene esta sociedad. Así como tuvo el don de la ubicuidad, como hemos mencionado, que podía estar en distintos sitios a través de los guaujes, también existió este sistema donde los incas eran distribuidos en grupos que ya estaban prefijados, estaban predeterminados. Esta característica también es mencionado por el cronista Murúa, Fray Martín de Murúa, donde hace un dibujo en que aparecen los 10 incas simultáneamente, los 10 incas juntos. O sea, los de Hanan Cusco y Hurin Cusco, todos están juntos como si estuvieran en una convención. Yo creo que ese refuerza absolutamente la hipótesis de la simultaneidad de la figura de los incas asociados con sus respectivas panacas que también eran simultáneas. Estas son pues las características que tiene esta monarquía divina, este personaje divino que no figura con las mismas características ni entre los mayas, ni entre los aztecas, ni entre ninguna de las sociedades que existieron en Sudamérica. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.